Estamos en la última milla. En algunas horas va a comenzar la mega elección. Y acá en Mega no queremos dejar ningún aspecto de lado. Nos acompaña nuestro analista político Mauricio Morales para poner foco en los aspectos que van a marcar esta histórica votación. Don Mauricio, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, Daniel. Exactamente, queda muy poquito, estamos en cuenta regresiva y podemos comenzar a revisar algunas postales, ¿no?, que marcaron los cierres de campaña de todos los candidatos y las candidatas. ¿Por dónde partimos? Evelyn Matei. Partamos por Evelyn Matei. Evelyn Matei tuvo un cierre de campaña que generó cierta polémica en el Estadio Santa Laura debido a que aparentemente no se habría llenado como correspondía, pero hay que ser muy claros con que no estaba todo el estadio solicitado para estos efectos, sino que una parte del mismo. Y nuevamente los cierres de campañas presidenciales nunca, Daniel, han pronosticado o predicho un resultado electoral. Simplemente es la manifestación popular que tienen los comandos para dar a conocer el último mensaje de sus respectivos candidatos. No necesariamente un cierre de campaña masivo augura un desempeño exitoso en las urnas y muchas veces ocurre todo lo contrario, tal y cual ocurrió con el apruebo del año 2022, en que con un cierre de campaña espectacular y masivo debido a la presencia de distintos artistas, no tuvo el resultado esperado en las urnas. O sea, no necesariamente se traduce en una mayor cantidad de votos o un mayor caudal de votos. Sin embargo, es una señal. Por ejemplo, en el caso de Janet Jara en Valparaíso, una gran cantidad de personas, ¿no? Claro, en el caso de Janet Jara es, diría yo, un tanto distinto. ¿En qué sentido, Dani? En el sentido de que la centroizquierda y la izquierda en particular, históricamente ha sido un segmento muy hábil para movilizar, para la movilización callejera, y no siempre eso se traduce en votos. La derecha, en cambio, es mucho más silenciosa en la calle, en la movilización, pero a veces se hace fuerte en las urnas. En Janet Jara observamos lo siguiente: Valparaíso debiese ser, Daniel, la mejor región de Janet Jara en las próximas elecciones presidenciales de aquí a 48 horas. Debiese ser la mejor región de ella. ¿Por qué? Porque los alcaldes de la izquierda, del Frente Amplio específicamente, dirigen o gobiernan las dos comunas principales que son Valparaíso y Viña del Mar. El gobernador también pertenece al mismo bloque ideológico y en consecuencia era más o menos esperable que ella tuviese un escenario o un cierre de campaña multitudinario por la presencia de distintos artistas, pero también por el perfil político de los electores de la región de Valparaíso. Y engloba a toda la centroizquierda, ya tuvieron su primaria. Esto va a ser una especie de primaria también para la derecha. Sin embargo, en el caso del cierre de José Antonio Kast, vimos una masividad importante, o sea, un Movistar Arena lleno. Sí, en José Antonio Kast se observó una mayor organización del comando, fue capaz de llenar el Movistar Arena y luego también un cierre de campaña masivo en Biobío. En este último caso no es azaroso porque José Antonio Kast obtuvo uno de los triunfos en la segunda vuelta sobre el hoy presidente Boric, 52-48, le propinó en la región de Valparaíso, mientras que, en Biobío, mientras que en Valparaíso, y por eso me confundí, Boric le sacó 60-40, y en la metropolitana también Boric 60-40. Entonces, lo que necesitó Kast, lo que necesita hoy, es fortalecer la región metropolitana, de ahí el cierre en el Movistar Arena, y consolidar la ventaja aparente que tiene en Biobío, en que, como señalé, derrotó a Boric en la segunda vuelta, 52 versus 48. Mauricio, muy bien, ya estamos de vuelta junto a Mauricio Morales, analizando las últimas postales, ¿no? Los cierres de campaña. Ya hablamos de algunos candidatos, nos quedan algunos en el camino para analizar también algunas señales. Por ejemplo, Johannes Kaiser, que en las últimas semanas, por lo menos de la elección, se ha consolidado como una de las sorpresas más interesantes de la derecha, y en su acto de campaña llegaron miles de personas ahí a Providencia. Sí, es un candidato que ha tenido dos ciclos de apoyo durante el año. El primer ciclo se produjo después de la aprobación de la reforma previsional en que Chile Vamos negoció con el gobierno. Eso fue mal visto por parte de cierta derecha. Una de esas derechas es la que encabezó en su minuto Johannes Kaiser. Este evento lo impulsó en las encuestas de opinión, dan incluso llegando a un 15% en los meses de abril y mayo, para luego retroceder, bajar de manera muy brusca. Parte de esos apoyos se fueron a José Antonio Kast. Él llegó a marcar incluso 5% solamente Johannes Kaiser, y luego inicia una arremetida en las 10 últimas semanas que, previo a la entrada en vigencia de la veda de encuestas de opinión, lo tenía relativamente cerca de José Antonio Kast, peleando el segundo lugar. Mucho ojo.
Perfecto, vamos con otros candidatos. ¿Qué pasa con Franco Parisi, por ejemplo, que también tuvo un acto multitudinario con algunas declaraciones y algunas últimas promesas de campaña interesantes? Sí, Parisi tuvo dos cierres, uno en La Pintana, sí, otro en Antofagasta. El cierre en La Pintana se explica fundamentalmente porque en ese distrito está Pamela Giles, que es el distrito de La Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José, y en Antofagasta porque fue la mejor región de Parisi con más de 68.000 votos y cerca del 34%. Se habla mucho de que el norte sería su bastión, ¿no? Ahora va a tener más competencia en el norte del país. En la elección pasada corrió prácticamente solo en esa zona y ahora va a tener la presencia en mayor medida de José Antonio Kast y por otra parte de Johannes Kaiser, quienes tienen un discurso sobre migración que podría ser muy atractivo para los votantes del norte del país y en consecuencia Parisi no es la única oferta para ese tipo de electores. ¿Cómo llega Marco? ¿Cómo llega Marco Enríquez Ominami también? Llega a su quinta presentación. Él en su minuto, el año 2009, alcanzó más del 20% de los votos. Luego tuvo un retroceso que lo llevó a marcar cerca de 5 puntos el año 2017 para crecer el año 2021 en esas elecciones presidenciales a un 7,6%. Él espera obtener una cifra más o menos similar, aunque la aspiración de todos los candidatos es avanzar a la segunda vuelta. Pero de todas maneras, Marco Enríquez va a cumplir un récord en Chile, por lo menos, al presentarse 5 veces consecutivas a una elección presidencial. Y vamos a ver si sumando todos los otros candidatos, los que no pasen a segunda vuelta, se puede movilizar o mover un poquito la aguja con sus apoyos a uno u otro candidato, ¿no? Con voto voluntario sería mucho más difícil, Daniel, movilizar esos apoyos, pero con voto obligatorio, dado que la gente está obligada a ir a votar, entonces esos apoyos perfectamente pueden fluir a alguno de los dos candidatos que avancen hacia la segunda vuelta. Harold May Nichols. Harold May Nichols, en su minuto llegó a marcar 5 puntos luego del primer debate presidencial. De ahí se fue apagando y previo a la entrega de las últimas encuestas de opinión antes de la veda electoral, estaba marcando tan solo 3 puntos muy cerca de Marco Enríquez Ominami y de Eduardo Artés. Eduardo, aprovechemos de hablar del profesor Artés. Eduardo Artés triplicó su votación comparando las elecciones 2017 con 2021. En 2017 sacó el 0,51%, el año 2021 el 1,47% y pasó de 33.000 votos y fracción a más de 100.000 votos. En esta oportunidad, con voto obligatorio, él espera al menos duplicar ese volumen de apoyo, ese volumen de votos.